Bueno, este es un vídeo un poco urgente, apresurado, con muchos errores, pero simplemente tenía ganas de hacerlo porque quería que pudierais ver qué tan sencillo es utilizar los container queries con Tailwind y ver que no es nada complejo y que además es un sistema tan potente como el que más. Es decir, todo lo que se puede hacer a través de CSS se puede hacer con Tailwind y por otra parte, una de las ventajas principales de Tailwind es su forma de personalización y adaptación a tu sistema de trabajo. Creo que es el sistema más adaptable, amigable no sabría decirte. Yo en general hace 3 4 años estuve probando varios, fue el que más me acomodó, el más sencillo de aprender para mí. Y entonces aquí estamos. Espero que os guste el vídeo y vamos para adelante. En esta ocasión vamos a hacer un vídeo un poco improvisado para aquellos que están con la mosca detrás de la oreja viendo lo que es lo de los container queries y puedan pensar qué tan complicado es hacer esto con Tailwind, pues este vídeo es para ellos. ¿eh? Vamos a empezar desde una sección completamente en blanco. ¿eh? Sección, perdón, ya empezamos aquí eh, con los errores tipográficos, container, vale, perfecto. Le aplicamos la etiqueta dinámica section. En esta ocasión vamos a trabajar de manera diferente. Quizás es la manera con la que debiéramos de trabajar siempre y es con la manera de trabajar mobile first, ¿no? Que llaman. Vamos a empezar desde el móvil porque creo que va a ser mucho más sencillo, sobre todo para trabajar con los container queries. Vamos a crear en principio una tarjeta que luego ya iremos moviendo una vez la tengamos creada y desarrollada en los distintos tamaños, pues ya volveremos al modo de escritorio, que quizás es el modo, sobre todo las personas así de cierta edad como yo, que estamos acostumbrados, ¿no? Lo del mobile first, pues nos llegó un poco tarde quizás. Vamos a añadir una tarjeta, que vamos a llamar card, y vamos a poner en esta ocasión, ahora vamos a explicar por qué una capa o un div adicional, que sería el card inner, y es porque vamos a añadir a esta tarjeta la clase container. ¿eh? Esto nos va a permitir ya que se observe el tamaño de este elemento y evidentemente no podemos condicionar nada del diseño en función del tamaño porque no puede estar sobre la misma etiqueta. Es por el motivo que tenemos que añadir un card inner. Luego añadiríamos, por ejemplo, una sección que vamos a llamar container, hay content, perdón, estoy yo aquí fino, y el típico media. En el content además lo vamos a dividir en 3 secciones. Header, body y footer. Esto dependería de la tarjeta, simplemente para poder organizar contenido y alinearlo de manera independiente. Vamos a empezar con la tarjeta, podríamos decirle que es full width para que siempre ocupe todo el ancho. Bueno, en principio no. Vamos a darle, por ejemplo, así como he visto yo en algún vídeo, un fondo. Vamos a poner un neutral 200 para que la tarjeta tenga un fondo. Que sea como una especie de recuadro. Le vamos a añadir un padding content md. A ver. Vamos a ver. Entonces ya la tarjeta interior sí que le vamos a decir que es full width. O sea,
para que ocupe el ancho de la tarjeta, V full, y le vamos a dar el fondo blanco. Vamos a aprovechar también para que la tarjeta sea así. En principio no hay problema. Al media le vamos a añadir una imagen. Ya la tenemos aquí preparada. Vamos a poner esta en concreto que me gusta. Y luego aquí en lo que es el área de contenido, al header le vamos a poner... Esta parte va a ser la sección del autor. Entonces le vamos a poner un div que luego lo vamos a transformar en figure. Le vamos a añadir una imagen que es la del autor. Le vamos a añadir otro div que es para los campos meta. Y dentro de los meta le vamos a añadir el nombre del autor y el cargo que ocupa. A la imagen le vamos a poner esta de este señor así todo serio. Entonces la imagen la vamos a meter aquí dentro. Esto le vamos a llamar figure. Y le vamos a dar un tamaño, vamos a probar con 16, un poco pequeño, 24 quizás. O 20 va. Y le vamos a poner un rounded full. Un overflow hidden para que solo muestre el área dentro del círculo. Overflow hidden. Ya lo tenemos ahí. Entonces este sería, aquí le vamos a poner figure. Y aquí le vamos a poner meta. Title y posición. Al título le vamos a llamar John Derek. Podría ser cualquiera. Y en posición le vamos a llamar General Manager. Ya tenemos más. Ahora vamos a ir distribuyéndolo. Vamos a meter el title y el position dentro de meta. Al header le vamos a dar flex. Antes de continuar con el diseño, al meta le vamos a poner que es un H4. Por decir algo, podría ser un párrafo. Este tamaño de texto está bien. Y al position lo vamos a dejar de momento así. Al meta le voy a decir flex call. O podría directamente content flex left. Entonces aquí al header le pondríamos flex. Como es horizontal o no, en el móvil lo vamos a poner vertical. Flex call items start. Esto del meta aún me lo ha centrado. Y vamos a poner, esto es content flex, v full. Claro, es que aunque le haya dicho a la izquierda, como el div hacía solo el mínimo ancho, pues estaba a la izquierda, pero la caja estaba centrada. Más o menos ya lo tendríamos así. Simplemente le vamos a reducir un poco el gap. Content XS o 2XS, veo yo que vale, así está bien. Al header tenemos esto y le vamos a dar un gap content md. Esperar que está sin espacio. Un poquito más grande.
Ya lo dejamos así. Bueno, al card inner le vamos a dar un... Más que al card inner, al content. ¿eh? Le vamos a dar un padding content LG para que quede dentro. El media lo vamos a subir ya. Entonces sería menos order 1. Para eso el card inner tendría que ser flex o grid, me daría igual. Vamos a poner grid, va. ¿eh? Ya tenemos la imagen arriba. En el móvil, bueno, luego vamos a ir viendo y retocando según nos parezca. En el karting, en el content, como tenemos tres partes, las vamos a separar un poquito. Además del padding le vamos a dar flex, flex, call y un gap content md. Esto es simplemente para separar los tres bloques. Entonces al body le vamos a añadir un título y un texto descriptivo, ¿no? O sea, como si dijéramos la introducción. Vamos a coger Lorem Ipsum, porque yo tengo muy poca imaginación. Empezamos, aquí le decimos el título, vamos a coger un título largo, no vamos a hacer trampas. Aquí le podríamos poner que es un H3. Y aquí le ponemos que es el title, perdón. Y aquí el text. O el, ¿cómo se llama esto? El excerpt. Vamos a usar la nomenclatura de WordPress. Y aquí vamos a añadir un texto un poquito más largo. Esto ya lo definiríamos dinámicamente todo. O sea, vamos a hacer simplemente lo que es la base para que veáis cómo funciona y que no está un poco tan complicado. Aquí en el body ya le vamos a poner también un espacio i para no hacer flex. El espacio i lo que hace es, dentro de un contenido de tipo bloque, pues meter un margen interno, ¿no? Espacio i, vamos a poner content LG para que quede un poquito más separado. Aquí vamos a decir que ocupe, bueno, le vamos a decir text medium. Y le vamos a decir que ocupe 3 líneas. Lo que va a hacer él automáticamente es partir. El excerpt es un poquito más largo para que en tamaños más grandes pues siempre pueda generar un poquito más de contenido. Para dejarlo un poquito así. Y aquí en el footer pues vamos a añadir unos meta. Vamos a hacerlo ya bien, o sea, podremos hacerlo así rapidín para aquí, pero bueno, lo vamos a hacer bien. Esto es el label. Y esto es un budget. Entonces aquí le vamos a poner category, o sea, decir ejemplo. Y aquí le vamos a decir que es un budget. Podríamos decir un budget light. No me está cogiendo el color del budget light. Vamos a refrescar a ver si es por un problema de las clases. Tampoco tendría mayor importancia, simplemente estamos... Era el motivo por el que quería diseñarlo en móvil, porque aquí pues como que parece todo muy grandón y además vamos a ir desde el modo más pequeño e ir modificando el diseño a medida que avanzamos hacia tamaños más grandes. En principio tendría que ver esto porque es así. Como no me gusta, lo voy a poner online, que seguramente sí que funciona. Outline.
pues no está funcionando. Esto es porque el sistema de diseño, esta es la versión gratuita y la estoy depurando aún, simplemente porque estoy quitándole cosas y seguramente he quitado de más, ¿no? Para que se diferencie un poco de lo que es la versión Pro. Luego ya lo corregiré, esto está bien, de todas maneras, si que quisiéramos, podríamos hacer VG Neutral 100, ¿eh? Así queda, bueno, más bonito. Ya veis que siempre hay varias posibilidades. No está funcionando el sistema de diseño, el componente de budget, porque ya os digo, estoy haciendo el sistema gratuito, que en principio es una versión reducida del sistema completo. Entonces, bueno, pues algo se me debe haber ido a la mano. Ya lo corregiré luego a posterior. Y entonces aquí vamos a añadir otro, ¿no? El de taxonomy, por ejemplo. Taxonomy, o sea, para que sean diferentes. Y uno que podría ser company, por ejemplo. Aquí a los budgets me refiero, no haría falta en este caso en concreto meter un div, por así decirlo, y dentro un label. eh, pero es que así me resultaría mucho más sencillo si quiero añadir un icono al principio, al final, al principio, al final, o sea, hacer un montón de cosas. Entonces, bueno, esta es la manera correcta de hacerlo. La otra sería una abreviación o un atajo, ¿no? Aquí le vamos a decir que es flex y que es un gap content LG también, ¿eh? Es el que estamos utilizando. Aquí le vamos a añadir el fondo 200. Esto de momento lo tendríamos que hacer a mano. Si lo hacemos en un proyecto en serio, bueno, para empezar, ya tendría una clase, la clase Budget Light, y yo ahí ya podría modificar cómo quiero que sea el color. En principio ya lo tenemos más o menos bien. Aquí espacio y content. Vamos a poner un poquito más. XL. Perdón, aquí no, aquí está bien. Bueno, lo vamos a dejar en XL que me ha gustado más. Y aquí en el content, para separar esto, vamos a poner 2XL. Vamos a probar. Content 2XL. Ahora sí que parece que no ha refrescado bien. Volvemos al móvil. Ahora ya vemos que está todo más separadito. Entonces podríamos decir que esta tarjeta sí está bien, en pequeñito. O si queréis le podemos dar un aspecto landscape. Aspect landscape. Le hemos dado el object cover para que no sea una deformación, sino que coja la tarjeta tal como es. Bueno, pues ya tenemos el primer diseño. Vemos que es hasta o a partir de 477. Con los query containers podríamos establecer tamaños más pequeños. Si queréis tener una referencia rápida, yo no suelo utilizar la página de Tailwind. Vamos a ver en Tailwind si están bien ya referenciados los tamaños de los query containers o de los container queries. Vale. Aquí vamos a tener seguramente, nos va explicando. No están todos los tamaños aquí bien referenciados. Sí, aquí está. Tenemos un tamaño desde el 3XS al 7XL. El 7XL corresponde a lo que yo suelo usar por defecto como ancho del contenedor, que son 80 rem. Entonces vamos a ver que tenemos aquí, esto es 477 y para 477
Entonces aquí lo que vamos a hacer es empezar a modificar. En este ancho vamos a ver cómo nos va encajando todo. Vale. 477, que sería más o menos este. El LG seguramente ya es 512. Estos valores que pueden ser arbitrarios o encajonados o como tú los quieras llamar, es todo un poco hablar siempre de lo mismo, ¿no? De lo mal que es Tailwind. Me refiero porque todos estos valores tú los puedes reconfigurar o incluso añadir los que tú necesites o los que te gusten. Entonces, estas afirmaciones de que Tailwind es muy encajonado, que si nos sirve, porque los tamaños no son muy raros o como lo tú quieras llamar, no hay problema. Me refiero, si no te gusta esto, lo puedes cambiar. ¿Eh? Pero además fácil, sin necesidad de llamarle al desarrollador ni pedirle en el Facebook, por favor, cámbiame los puntos de los container queries. No, lo puedes hacer tú mismo. Es una de las cosas por las que me gusta más Tailwind. Yo lo puedo personalizar a mi gusto sin necesidad de llamar a nadie. O sea, lo puedo hacer yo todo absolutamente a mi medida, a mi imagen y semejanza, por así decir. ¿Eh? Entonces, bueno, vamos a probar el LG. Y aquí le vamos a decir, por ejemplo, que lo que queremos es que en el tamaño del contenedor LG, que en vez de ser FlexCall, que sea FlexRow. ¿Eh? Vale, perfecto, ha funcionado. Y aquí le vamos a decir que en el LG, en vez de estar el texto alineado a la parte superior, por así decir, lo vamos a poner Items Center. Perdón, no LG. O sea, cuando estamos hablando de contenedores hay que añadir la arroba. ¿Eh? Vemos que nos ha quedado súper bonito. Y a la imagen tenía un aspecto landscape. Lo que vamos a decirle es que en el tamaño LG lo vamos a hacer un poquito más comprimido. Aspect video. A ver. LG. Lo he puesto bien. Contenedor. Ay, perdón, arroba. LG. Dos puntos. Aspect video. ¿Eh? Bueno, pues ya vemos que así pues tiene otro tamaño, otras propiedades. Y podría, no sé, incluso variar los espacios, mover esto de sitio, lo que se me ocurra. Vamos a pasar al siguiente tamaño, a ver cómo nos queda. Esto no queda bien, vamos a hacerlo a dos columnas. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, como las columnas es el content y el media, lo que podríamos hacer es aquí en el card inner, este es 990, vamos a ver uno que sea menos de 990. Este, el 4XL, perfecto. Aquí en el 4XL le ponemos que es... esto era grid. ¿Eh? Y aquí en el 4XL le vamos a poner grid calls 2 en principio. Uy, ya lo tenemos. Como la imagen queda muy grande y tal, lo que vamos a hacer es un grid irregular 2.3. Yo creo que así queda mejor. Incluso podríamos aquí en el content, en el 4XL, que el padding sea un poquito más grande. P content XL. Así nos queda mejor, está perfecto. Ya tenemos el tercer punto y ahora nos quedaría este cuarto. Lo podríamos dejar así. O no sé, ¿qué podríamos hacer para que sea diferente?
Mm, mm, mm. Mitad y mitad. Vamos a decirle, aquí sería en el Cardinal, y esto sería el tamaño 1360, o sea que es a partir de 1360 a partir del 5XL. Podría hacerlo a partir del 6XL, pero yo creo que a partir del 5XL, que es el equivalente al LG del Media Query, ¿no? Aquí en el 5XL podría cambiar la proporción del grid y poner grid calls 2. Grid calls 2. No sé, ya es como quieras, o sea, las variaciones son múltiples. Esto podríamos, para que no se nos deforme, añadirle un aspect square. Aspect square. No está cogiéndolo muy fino. Podríamos, en vez de decir un tamaño general, V full, H full. ¿Qué tamaño teníamos? 20. V20, H20. ¿Eh? Esto lo tenemos con items center. Es un poco extraño porque me está haciendo como que las dos cajas no son exactamente iguales, pero aquí las está deformando. Y sería pues hacer aquí un 0. Sí. Entonces le añadimos aquí. Vamos a devolver. Ah, bueno, perdón. No está funcionando tampoco. Le vamos a poner SICE 20 y un flex shrink. A ver, porque esto yo no lo suelo utilizar. Para que veáis, o sea, yo no me sé todas las clases de memoria. Entonces es flex, exactamente, esta. Bueno, mira, es porque en este caso ni siquiera es, antes en Tailwind era flex-ring, aquí es simplemente añadirle el ring. ¿Eh? Espera, que aquí se me ha mezclado todo. ¿Eh? Vamos a guardar. Refrescamos. Y no está cogiendo, ¿eh? Es extraño porque si yo aquí se lo pongo... Ah, no. Claro, es el ring none. Claro, es el contrario. Es ring 0. Bueno, ¿eh? Es ring 0. Ahora sí. No pasa nada. O sea, esto también te demuestra que no necesitas conocer todas las clases. Incluso como hay muchas clases que yo no utilizo, han cambiado de la versión 3 a la 4, son diferentes y yo ni siquiera me he enterado. Pero esto no es el mayor problema. Esto es uno de los mitos de que tienes que conocer y la curva y tal. Para algo está la documentación, es muy sencillo. Lo importante es que tengas una buena base de CSS si quieres. O sea, esto te va a ayudar mucho porque efectivamente cada propiedad del nombre es muy similar a la propiedad de CSS. ¿eh? Entonces, bueno, pues aquí ya tendríamos lo que es la tarjeta. ¿eh? Ahora cuando nos vamos, bueno, ya estamos en el escritorio, ya estamos en lo que nos concierne. Entonces aquí en el container podríamos meter aquí un título, bueno, vamos a meter un header, una descripción y otra cosa. Vamos a añadir, esto sería el título, bueno,
El header tendría un título y una descripción. Y luego, perdón, porque me estoy haciendo aquí verdaderas bolas, ¿eh? El cart y tal, y aquí sería header, y aquí le vamos a llamar grid, ¿eh? Y la tarjeta la vamos a meter aquí dentro, y bueno, ya vamos a empezar a ver cómo interactúa. Aquí como no tiene todo el ancho disponible, ya vemos que está empezando a hacer de las suyas. No os preocupéis que ahora lo vamos a ir arreglando todo. Vamos a poner Beautiful así para que sea en inglés. Container queries with Tailwind CSS. Vale, va, toma ahí. Custom, un H1. Aquí ya lo puedes poner como tú quieras. Vamos a ver distintos grids, además adaptables con container queries y ver cómo se comportan las tarjetas. ¿Eh? Aquí le vamos a añadir un MaxVProse. Y aquí un ancho máximo de Max W4XL. ¿Eh? Qué bonito nos está quedando. ¿Eh? Ahora le decimos Content Flex, Left y perfecto. Aquí ahora al grid le vamos a decir que en principio en el móvil, bueno, es un grid. Ya vemos que empieza a funcionar. Podemos decirle en el móvil es 1. Bueno, podríamos hacer diferentes formas. Si queremos economizar o... Lo que pasa es que perdemos un poco de control, pero bueno, lo vamos a ir viendo. Vamos a utilizar el grid autofill. Vamos a empezar con el MD. En vez de el fill, vamos a utilizar el fit. Porque si no ahí se va a expandir. Y entonces aquí ya vamos a ver que tiene un diseño en el momento de que hemos añadido una tarjeta. Bueno, vamos a darle un gap, por favor. Un gap columns. Tiene un diseño en el momento que le añadimos una tarjeta, tiene otro diseño, en el momento que le añadimos otra tarjeta, tiene otro diseño completo. Como veis, esto es no solo responsivo, sino que en función del grid está funcionando. Esto además eso pues es responsivo, porque aquí aún entraría, bueno, se está saliendo, me refiero, tendríamos que ajustarlo un poquito más. Sobre todo a lo mejor seguramente aquí para que el media, la imagen está un poco suelta. V full, H full. Vamos a ver. Vale. Como veis ya está funcionando bien. Si yo elimino... se estaba haciendo bolas. Perdón. Si yo voy eliminando, vemos que el diseño va cambiando. Y llega un momento ya que el diseño, bueno, aquí no cabe, se apelotona, pero ya podría ir creando diferentes secciones o diferentes partes, además con un grid responsivo. Me refiero, esto es el autofill y el autogrid, pero podría utilizar grids personalizados por tamaño. Hemos utilizado el tamaño, hemos dicho que era el ninguno. Entonces este sería el equivalente aquí al grid
a decirle que es grid. ¿Eh? El siguiente tamaño sería este. Vemos que no está funcionando porque en principio debería ser toda una columna, ¿eh? Es simplemente que no está refrescando bien las clases. Disculpad, no sé si es el tema del Brick 2.0 con las cascadas, que parece que hay algún tipo de problemas, pero ya veis que hay una columna, hay otra columna, simplemente el diseño de la tarjeta va variando. Este era el tamaño, aquí lo teníamos porque lo habíamos cambiado aquí, a partir del tamaño LG. Podríamos decirle aquí al grid que a partir del tamaño LG es grid cols 2. Volvemos a lo mismo, no se está refrescando bien, pero está funcionando bien. Simplemente que no está cabiendo, o sea, no cabe bien las cosas, debería de diseñarlas en principio o seguir con, no sé, a ver, podríamos poner en vez de en el LG, esto es las cosas de hacerlo en directo, ¿no? En vez del LG cambiarlo a un tamaño mayor, ¿no? Vamos a cambiar. Es que está ahí como que debe ser un error de Bricks 2.0, la última versión. Aquí se me sigue saliendo, o sea, se me sale la imagen y el texto este porque se me sale esto. Yo creo que esto es más fácil de arreglar. El footer le vamos a poner flex wrap. ¿eh? Flex wrap. Ahora sí. Footer, aquí. Flex. Aquí es el problema que ahora lo tienes que hacer en las tres tarjetas. Lo ideal es hacer un componente y duplicarlo. Y entonces solo editar el componente y se cambia en todas las partes. O sea, estamos viendo aquí el tema un poco arcaico, pero sería bastante sencillo de solucionar. Me refiero porque esto es un poco un experimento, no estamos ni siquiera haciéndolo bien. Pero para que te hagas una idea, no, no lo estoy poniendo en el sitio, perdón. ¿eh? Ahora sí que nos funcionaría lo que estábamos hablando, incluso en verde en el, ¿cómo era? El grid, en verde en el XL, en el LG. En este caso es lo mismo. Aquí era 3XL, ¿puede ser? No, era en el LG también. Ahora no sé. Podría hacer que, bueno, aquí son dos. Entonces ya pondría aquí, yo sé que es el 5XL. Espera, espera. En el 5XL podría poner grid calls 3. 5XL grid calls 3. Volvemos a lo mismo, no está funcionando bien esto. Incluso aquí. Vamos a poner en vez de 5, 4. Porque claro, no estamos teniendo en cuenta los paddings y toda la pesca. En vez de 5, vamos a poner a partir del 4. 4 grid calls
3. Debería de funcionar. Vamos a ver. Pues no, sigue sin funcionar, grid, tal, gap columns, LG tal, 4. Es que el 3 es el que le hemos dado antes, ¿no? O el 3, vamos a darle el 3. Pero no está funcionando ninguno, Grid, calls, 3. Ah, pajarito. Error mío tipográfico. Grid, calls. Me faltaba una S, Vale, estas cosas suceden, sobre todo a mí, que tengo ya la vista, la verdad, un poco cansada. Pero bueno, veis que en función del espacio esto es completamente responsivo, podemos funcionarlo en diferentes secciones, me refiero que, no sé, un poco como lo que habéis visto por ahí, quizás pues sería lo mismo, vamos a duplicar, aquí le podríamos poner que este grid es diferente, siempre dos columnas, o sea una o dos, etcétera, etcétera. Y aquí duplicaríamos. Podríamos hacerlo de forma diferente. Vamos a probar un poco. Ya te digo, estamos probando así sin ningún tipo de preparación. Es un vídeo un poco... porque me sentía un poco en la necesidad y obligación de hacerlo, porque creo que muchas veces se habla muy mal de Tailwind y hay por ahí un personaje o persona, porque merece todo el respeto, eh, bueno, que parece que habla que todo lo que hace él parece que descubrió la luna. Está hablando como que el principal entorno de desarrollo para container queries, cuando nosotros, simplemente para que lo veas, o sea, no te lo estoy diciendo de mentiras, o sea, nosotros ya hicimos una meetup hace un año sobre este tema y ya estamos trabajando en principio con ello todo el año ya, o más de todo el año. Yo trabajo ya con container queries desde hace muchísimo tiempo. Voy a iniciar la sesión. O sea, es que quiero que lo veáis porque, o sea, no es algo que yo os cuente, que yo os diga, sino que si veis los eventos pasados, vais a hablar que hablamos sobre, a ver, porque Floatitud, a ver, Tailwind 4, los query containers hablamos en noviembre de 2023, casi 2 años. Entonces, esto novedad no es. Hace 2 años ya estaba en una adopción de más del 90%, con lo cual podrías tener algún tipo de problema, pero en principio los navegadores funcionan. Entonces esto no es una novedad, no es que digamos, hombre, hemos sacado un constructor que por fin vamos a romper el flujo de las media queries. De hecho, las media queries aún es necesario utilizarlas. Porque a veces no vamos a diseñar en función del tamaño, sino en función del dispositivo. No, una cosa no elimina la otra. Es como el CSS Grid y el Flexbox. O sea, son complementarios. Una cosa no quita la otra. Entonces, bueno, vamos a probar para finalizar. Imaginaros que creamos aquí un grid. Vamos a añadir aquí un grid. Uy, lo debe estar añadiendo aquí dentro. Y le vamos a decir que, por ejemplo, es un grid. En el móvil es un grid. En el LG le vamos a decir que es un grid calls 2. En el segundo y en el tercer punto de ruptura y únicamente en el 5XL le vamos a decir que el grid es calls 3, 2. A ver qué pasa. Un gap columns.
aquí como vamos a añadir, vamos a ver una tarjeta y una segunda tarjeta. Bueno, vemos que otro tipo de diseño, me refiero, tú aquí puedes hacer lo que te parezca. Podríamos añadir algún tipo de CSS para que la altura se mantuviera constante, pero esto va a ser muy difícil porque con textos dinámicos, pues siempre aquí sí que hemos delimitado que sean tres líneas, pero el título podría hacer una línea o podría hacer tres. Entonces, bueno, en principio veis las posibilidades, veis que no es nada complicado. Mm, no sé qué deciros, o sea, en menos de una hora hemos podido diseñar una tarjeta completamente adaptada a las container queries. Hemos probado algunos grids, nos hemos equivocado 4 o 5 veces, hemos hablado de más, por así decirlo, porque tampoco me gustaría a mí que os quedarais. Este vídeo no es un vídeo en contra de, es a favor de. Me refiero, lo que yo quiero hacer valer es que Tailwind es un sistema completamente válido, que no es nada complejo, como alguien puede pensar, y que si tú quieres trabajar con CSS, estás en tu derecho y es perfectamente válido. Eh, no es nada malo, al contrario, es muy bueno. Lo cual quiere decir que si, vamos a ver, es como si dijéramos a un piloto de carreras no necesita ir a la autoescuela. La autoescuela es para la gente que no sabe conducir. Entonces un framework puede ser para gente que no quiere complicarse la vida con el CSS o, aunque conozca CSS, quiere trabajar de forma más rápida. Porque el enfoque de Tailwind es muy bueno, por lo menos a mí me gusta mucho. Yo probé Oxyprops me gusta mucho, ha tenido muy mala pata, con el framework está bien, y CSS pues yo no digo que sea malo, al contrario, está bien. Lo que pasa es que lo que yo digo es que es como si dijéramos que quiero un coche de carreras pero no quiero pasar de la tercera. ¿Eh? Hombre, pues cómprate un coche más modesto, no sé. Si quieres un sistema o un framework completo, pues aprovechate de todas sus ventajas. Me refiero, el diseñar con tokens está bien. Yo recomendaría que os descargarais la guía que tengo para elegir el framework. Y ahí podéis ver, yo no hablo mal de nadie, yo creo que todos hacen un muy buen trabajo. Cada cosa tiene su público, tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes. Entonces, bueno, a mí este sistema me funciona muy bien, me es muy cómodo, me es muy potente, soy completamente independiente, entre comillas. Me refiero, no dependo de un desarrollador concreto, el sistema me lo adapto como yo quiero, yo me hago mi propio sistema, me genero mis propios plugins. Entonces, bueno, esto es lo que a mí me interesaba, funciona bien y no hay por qué decir que es malo. Simplemente no me gusta o no me interesa o no me conviene. ¿eh? Así que nada, nos vemos en próximos vídeos.